Y a lo mejor no es que la gente te va a preguntar específicamente por Dios, porque no saben que ese es tu secreto. Van a querer saber qué tienes que ellos no tienen. El primer error es no predicar con el ejemplo. Creo que fue San Agustín el que dijo: vive de tal manera que la gente te pregunte por Dios. Y eso es lo que debemos hacer. No siempre evangelizar implica hablar de Dios y hablar de la religión. A veces simplemente es el testimonio de cómo vives tu día a día, a qué dedicas tu tiempo, cómo hablas, cómo te mueves, qué priorizas. Y si no lo dijo San Agustín, seguro que alguien en los comentarios me corrige. La frase es muy buena, es que tus actos hablen por ti. Y a lo mejor no es que la gente te va a preguntar específicamente por Dios, porque no saben que ese es tu secreto, pero sí van a saber cuál es el secreto. Van a querer saber qué tienes que ellos no tienen. Van a querer saber por qué tienes esa paz y esa alegría que ellos no tienen, a pesar de las circunstancias negativas o difíciles que puedas tener en tu vida. Eso es lo que hace la diferencia. El segundo error es juntarnos solo con los nuestros, es decir, separar. Quiero que mi comunidad sea católica, quiero crear un gueto de católicos, de gente que cree lo mismo que yo, que vive de la misma manera que yo. Eso no es lo que Jesús nos pidió. Jesús mandó a los apóstoles de 2 en 2. No les dijo: ahora os vais a juntar todos, os vais a trincherar aquí en estas casas, en este pueblo, y no vais a hablar con nadie. Justo lo contrario. Eso sería totalmente anticristiano. Lo más cristiano es mezclarte con el mundo. Por la sencilla razón de que todos tenemos una misión evangelizadora. Todos, no solo el que tiene un canal de YouTube, no solo el que es misionero en África. Todos tenemos esa misión. De hecho, de ahí deriva la palabra misa. Entonces, de ahí nos mandan, cuando nos dicen podéis ir en paz, podríamos preguntar ¿a dónde tenemos que ir? Y el tercer punto, sobre la misa, pensar que con ir a misa el domingo ya hemos cumplido. Con eso ya soy un buen católico, ya he hecho lo que tenía que hacer, no tengo que hacer nada más. Y esa es la imagen que mucha gente tiene de la Iglesia Católica, de que es un grupo de gente que simplemente cumple con 4 normas sociales externas, pero que luego salen de allí y no cumplen con nada más y no viven de una manera coherente. ¿Quién no ha oído alguna vez o quién no ha dicho alguna vez aquello de esta mucha misa, pero luego yo lo he dicho? Y ese es uno de los motivos por los que tanta gente, sobre todo gente joven, se aleja de la iglesia, porque se ven muchas incoherencias, se ve que sí, mucho ir a misa, mucho rezar, pero luego en el día a día no transmites nada de eso, porque no vives nada de eso. El cuarto error es no organizar nuestro tiempo alrededor de la oración. Esto para mí fue un antes y un después, cuando empecé a estudiar sobre este tema, sobre cómo, cuando yo me convertí, me preguntaba ¿qué va a ser diferente ahora en mi día a día? Obviamente lo más visible va a ser diferente porque de pronto pues estaba yendo al catecumenado y estábamos recibiendo los sacramentos y estábamos yendo a misa todas las semanas. Pero ¿qué más? Yo me preguntaba ¿qué más? ¿Cómo afecta esto a mi día a día? Obviamente cambió por completo mi escala de valores, mis preferencias, mis prioridades, pero ¿qué pasaba con la gestión del tiempo? Que además es uno de los temas que más me interesan a mí desde antes, como emprendedora y como madre homeschooler. Siempre he tenido mucho interés en saber cuál es la mejor forma de organizar el tiempo. Y entonces aquí me faltaba el factor Dios, ¿no? ¿Cómo integramos eso? Porque esto es como el ahorro. Si pretendes ahorrar al final del mes con lo que te sobre después de gastar, no vas a ahorrar nada. Pero si ahorras al principio del mes, suponiendo que sea cuando has cobrado, entonces eso ya está hecho. Ya seguro que hemos ahorrado y ahora lo demás es lo que vamos a gastar. Con la oración pasa lo mismo. Si esperas a rezar cuando tengas tiempo o cuando tengas ganas, no lo vas a hacer nunca y no va a servirte mucho. Entonces, por eso lo primero que pones en tu agenda son los momentos de oración. No tienen que ser momentos muy largos. Por ejemplo, a las 12 yo tengo una alarma puesta en el móvil para las 12 menos 2 para recordarme que tenemos que rezar el Ángelus. Dejamos lo que estamos haciendo en esos 2 minutos y rezamos el Ángelus, que no se tarda nada. No es como el rosario que puedes tardar media hora. El Ángelus es súper breve y además te ayuda a hacer esa pausa en mitad de la mañana y recordarte qué es lo más importante. El quinto error es tratar el domingo como el día de desconexión total, el día que sí cumple, voy a misa, eso sí, pero ya está. El domingo, precisamente porque he ido a misa, ya he cumplido lo más grande con Dios, entonces ya no tengo que hacer nada más el resto del día.
Es justo lo contrario. El domingo es el día del Señor y tiene que estar todo entero dedicado al Señor, que no significa que estés todo el día metido en una cueva rezando. Hay muchas otras cosas que se pueden y se deben hacer, cosas activas, cosas que no solamente tienen que ver con la oración, que te cuento en este otro vídeo de aquí. El sexto error es rezar como si nos dirigiéramos al genio de la lámpara y no a Dios. Me refiero a que hay gente que solo reza cuando tiene problemas, o que solo reza para pedir, o que siempre reza para pedir y para pedir muchas cosas materiales, cosas del mundo, cosas que no es que no tengan importancia. Obviamente si no tienes trabajo tienes que pedir trabajo, y si no tienes casa tienes que pedir casa, y si no tienes salud tienes que pedir salud, pero lo que más tienes que pedir es fe. Eso es lo que más tienes que pedir, y tienes que pedir la capacidad de discernir cuál es la voluntad de Dios, es decir, la capacidad de saber qué quiere Dios de ti y de tener la fuerza para hacerlo, aunque suene ridículo, aunque suene ilógico, aunque suene absurdo, aunque parezca una locura total, tener la claridad de saber qué quiere Dios de ti. Eso es lo que más hay que pedir. Una de las oraciones más breves y más potentes que yo aprendí de mi amigo el monje benedictino es: Jesús, enamórame de ti. Solo con eso ya tienes lo más importante. Entonces hay que rezar pidiendo fe, hay que rezar preguntando qué quieres de mí. A veces rezar no es pedir y no es hablar, es preguntar qué quieres de mí. Y sí, por supuesto, podemos pedir cosas y debemos pedir lo que consideremos que nos falta, pero tenemos que saber también que los planes del Señor siempre son mejores que los nuestros, aunque no los entendamos. El séptimo error es no formarnos. Es muy importante, por un lado, la lectura espiritual, leer no solo la Biblia y el catecismo, sino también leer otros libros que nos expliquen más sobre diferentes puntos de la fe, de la religión. Formarse no es solo formarse, por ejemplo, en liturgia. Hay gente que le interesa mucho este tema de saber qué hacer en cada parte de la misa. Es importante, pero también hay que formarse en teología y en otros puntos. Tenemos que saber qué es lo que creemos y por qué lo creemos. Por ejemplo, todos no sabemos el credo y todos no sabemos el Padre Nuestro, pero no todos entendemos qué significa cada frase que repetimos en esas oraciones, y todas tienen su sentido y su significado, y todas son importantes y todas están allí por algo, y esto también hay que aprenderlo. Y es una forma que nos va a armar de razones para defender nuestra fe. Creo que el hecho de no estar capacitado para defender la fe, y no significa que tengas que ser teólogo, ni que tengas que estudiar filosofía, ni que tengas que ser un intelectual. No, hasta el más humilde puede tener herramientas para defender su fe. Y creo que este es uno de los puntos clave si quieres evitar que tus hijos se alejen de la iglesia. Ármales de razones, de herramientas para que sepan defender la fe cuando alguien les cuestione, cuando alguien se burle y cuando alguien les quiera meter la duda en el corazón. El octavo error es no estar abiertos a la vida. Está el mundo lleno de católicos que prometieron en su boda estar abiertos a la vida y luego en su día a día no lo están. Esto es un hecho. No voy a entrar en detalle porque es un tema muy complejo y muy polémico. Incluso el propio concepto de planificación familiar natural es delicado y es polémico. Solo voy a decir que recuerdes que cuando te casaste prometiste esto y deberías informarte de qué significa realmente. Sé que es difícil porque se habla muy poco de esto y nadie explica claramente qué significa. El padre Oliverio Arrabasi tiene varios artículos y vídeos donde habla de esto y profundiza y va al detalle, porque al final a veces se queda todo en una cosa un poco teórica y lo que queremos saber es, vale, pero a la hora de la verdad, ¿qué se supone que tengo que hacer o que no tengo que hacer? El noveno punto va a ser muy breve y es votar en contra de lo que creemos, votar en contra de nuestra fe, votar en las elecciones. Creo que a día de hoy, al menos en España, no hay absolutamente ningún partido con representación que no choque frontalmente con los valores católicos. Ninguno. Podríamos entrar a debatir sobre el propio valor de la democracia, del propio sistema democrático, pero no es el caso. El caso es que debemos ser conscientes de que primero, no es obligatorio votar. Segundo, se puede votar en blanco o hacer un voto nulo. O sea, hay opciones. No tienes por qué elegir solo de los 3 partidos grandes o los 2 partidos grandes. Hay también partidos muy pequeños que no tienen representación, que probablemente nunca la tendrán, pero solo por el hecho de ser coherentes,
ese voto ya tiene importancia, aunque no obtenga representación. Pero es nuestra forma de pronunciarnos también, de decirle a las instituciones, de decirle a los gobernantes qué es lo que creemos, qué es lo que queremos y que queremos ser coherentes con nuestra fe. Y el punto número 10 diría que incluye realmente a todos los anteriores porque consiste en autojustificarse. Es lo que decía referido a la apertura a la vida. Es muy fácil autojustificarse en ¿por qué yo? ¿Por qué esto a mí no se me aplica? Porque tengo motivos. Siempre es más fácil y más cómodo autojustificarse que tratar de vivir de una manera coherente. Eso es mucho más difícil. Ahora, cuando tú tienes verdadera conciencia de tu pobreza y de tu pecado, no te va a costar tanto. Lo que te va a costar es autojustificarte, aunque nuestra naturaleza nos lleva bastante a eso, me parece. No te cuesta tanto cuando haces verdadero examen de conciencia a menudo y de manera muy sincera contigo mismo y con el Señor, y ves lo que hay y entonces ya no, ¿cómo me voy a autojustificar? Que es muy humano y que es muy fácil. Y creo que ese es uno de los motivos por los que tantas personas no frecuentan el sacramento de la confesión, porque si de todos mis pecados, primero que a lo mejor ni los veo porque ya estoy entrenada en no mirar hacia ese lado, pero si los veo y mi reacción es buscar una justificación, entonces en mi cabeza estoy como invalidando el pecado, entonces ya no tengo nada que confesar porque yo tenía motivos para hacer lo que hice. Para mí personalmente la forma de empezar a ser coherente con mi fe vino de la mano de la agenda, del calendario, de modificar la forma en la que yo organizaba mi tiempo. Sobre eso hablo en un vídeo sobre la regla de vida, que es este de aquí, y que te recomiendo que veas.